Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les traigo estas ternuritas muy lindas y muy fácil de realizar. Gastan muy poquito material y están muy lindas para hacer un regalito, para vender. Los pueden hacer con los sobrantes de hilo que les quedan. Y para las combinaciones yo lo que hago es usar un tono más oscuro y uno más claro en el mismo color para que combinen. Este es el que vamos a estar realizando en el tutorial. Espero que les guste. No olviden suscribirse los que no están suscritos al canal. Y si les gusta la idea, no duden en dejarme un me gusta y un comentario, que eso me ayuda mucho. Aunque sea un puntito o un emoji, igual sirve mucho. Así que bueno, los dejo con el tutorial paso a paso. Espero que les gusten. Estos son los materiales que voy a estar utilizando. Yo voy a hacer esta combinación de color rosa y beige, pero pueden hacer la combinación que ustedes quieran. Como ya han visto, pueden hacer muchas combinaciones muy lindas. Después vamos a necesitar hilo blanco para los ojitos, un poquito de hilo amarillo para el pico, un poquito de hilo negro para bordarle los ojitos. O también pueden usar ojitos de seguridad si lo quieren hacer con los ojitos abiertos, digamos, y se lo colocan en el centro del ojito y listo, no hay ningún problema. Después vamos a usar un ganchito para llavero, marcador de puntos, pueden usar este, que sería el normal, pero yo voy a usar este. Una aguja lanera, aguja de crochet número 3, ahí está el numerito, tijeras, relleno, que yo uso vellón siliconado, y también voy a usar un poquito de silicona líquida. Voy a empezar haciendo un anillo mágico en color rosa. Dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo el primer punto, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el último. Ahí está, cerramos el anillo tirando de la hebra más corta. Ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer un aumento en cada punto. Entro en el primer punto y hacemos 2 puntos juntos en el mismo espacio, que sería un aumento. Y ahora vamos a marcar el primer puntito. Ahí está. Y vamos a continuar en esta vuelta haciendo un aumento en cada punto. Vamos a terminar con un total de 12 puntos. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer un punto y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, y en el que sigue vamos a hacer el aumento. Ahí está, ahora hacemos el aumento. Y vamos a trabajar así por toda la vuelta haciendo un punto y en el que sigue un aumento, y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Nos vemos al final de la vuelta. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue un aumento. Y así vamos a trabajar en esta vuelta. Vamos a terminar con un total de 24 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo voy a marcar. Ahí está, en el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue el tercer punto. Ahora en el que sigue hacemos el aumento. Entonces vamos a trabajar en esta vuelta haciendo 3 puntos y un aumento. Vamos a terminar con un total de 30 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer a partir de esta vuelta 2 vueltas más de un punto en cada punto, ¿sí? Vamos a hacer un puntito por cada punto de base, que son 30 en total, ¿sí? Por 2 vueltas. Entonces vamos a ir haciendo un puntito en cada punto. Terminé de hacer las 2 vueltas, algo así nos tiene que quedar. Y estoy en el último punto de la segunda vuelta, que lo vamos a cerrar con el nuevo color. Si lo van a hacer todo de un mismo color, este paso no es necesario, solamente siguen tejiendo con el mismo color.
Entonces ya corté mi hebra y voy a cerrar este último puntito con el nuevo color, que en mi caso es beige. Voy a pasar, voy a volver a agarrar, ahí está, y vamos a cerrar ese puntito. Voy a sacar el marcador, ajustamos bien todos los hilos y yo voy a hacer el cambio de color un poquito elaborado para que no se note tanto, pero si tienen alguna otra forma más fácil lo pueden hacer. Vamos a entrar en el punto que sigue por la hebra de atrás o por el medio del punto, ahí está, y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora en el mismo punto, pero tomando las dos hebras, así como normalmente lo hacemos, vamos a hacer un punto bajo. Y de paso aprovecho para esconder las hebritas. Ahí está. Y lo que voy a hacer es un punto en cada punto. Vamos a ir haciendo un puntito en cada punto, que son 30 en total. Llegué al final de la vuelta y ahora nos vamos a saltar el punto deslizado, que es este, y vamos a empezar a trabajar en el primer punto bajo. Ahora lo que voy a hacer, bueno, primero voy a marcar el puntito que hicimos, que sería el primero, ahí está, y vamos a hacer ahora 6 vueltas más de un punto en cada punto, como lo veníamos haciendo con el rosa y como lo hicimos acá también. Entonces vamos a hacer 6 vueltitas más para tener con esta 7 vueltas en total, de un punto en cada punto. Nos vemos al final. Terminé de hacer las 6 vueltas, algo así nos tiene que quedar. Y con la primera que teníamos, en total son 7. 2, 4, 6 y 7. Ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer disminuciones. Voy a hacer en esta vuelta 3 puntos y una disminución. Hago el primer puntito, lo marcamos. Ahí está. En el que sigue hacemos el segundo, en el que sigue el tercero y ahora una disminución. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Vamos a terminar con un total de 24 puntos. Nos vemos entonces al final de la vuelta. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer un punto en cada punto y tenemos 24 en total, ¿sí? No vamos a disminuir ni aumentar nada, solamente un puntito en cada uno de los que tenemos. Terminé la vuelta, ahora donde estaba el marcador, ahí lo vamos a sacar, vamos a hacer un punto deslizado. Pasamos y ahora una cadenita. Y voy a dejar hebra larga para después cerrar y coser. Pasamos y ajustamos ahí. Y algo así nos va a quedar el cuerpito. Ahora le vamos a hacer con el mismo color de la parte de arriba las alitas. Voy a hacer un anillo mágico. Ahí está, hacemos la cadenita para sostener y vamos a hacer otra cadenita más, ¿sí? Son 2 cadenitas y ahora vamos a hacer puntos altos o vareta. Voy a hacer 6 en total. Tengo la primera, ahí, la segunda, la tercera, pasamos, ahí enganché mal, ahí está, 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer el quinto y el último puntito. Ahí está, son 6 en total. Las cadenitas no cuentan, ¿sí? Ahí adentro tenemos 2, 4 y 6. Más las 2 cadenitas serían 7 y ahora vamos a hacer 2 cadenitas más al final y en el anillo mágico vamos a hacer un puntito deslizado. Ahí está, una cadenita y dejamos hebra larga para después coser. Cortamos, pasamos, ahí está, y de la hebra más corta del anillo vamos a cerrar. Ahí está. Esta tirita la vamos a cortar, que es la del anillo mágico, y vamos a dejar esta
para coser. Ahora vamos a repetir otra pieza igual. Ya tengo las dos alitas, ahora le vamos a hacer con color blanco los ojitos. Para los ojitos vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo voy a hacer 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Ahí está. Ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer un aumento en cada punto. Hago el primer aumento y voy a marcar el primer puntito. Acá en esta parte, si ustedes le quieren poner ojitos de seguridad, lo ponen ahí en el medio. Bueno, no enfoca nada el color blanco. Lo ponen ahí en el medio y ya después cuando se lo vamos a colocar, pasan el ojito y le ponen la traba, ¿sí? Entonces vamos a continuar en esta vuelta haciendo un aumento en cada punto. Nos vemos al final. Terminé la vuelta y nos tiene que quedar un total de 12 puntos. No sé si ya lo había dicho. Ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer un punto y un aumento. Esta es la última vueltita. Vamos a marcar el primer punto. Ahí está. Y ahora en el que sigue vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir esta secuencia en la vuelta de un punto y un aumento y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora donde estaba el marcador vamos a hacer un punto deslizado, pero no vamos a hacer cadena, vamos a cortar directamente dejando hebra para después coser. Ahí está. Pasamos todo el hilo ahí. Y ahora lo que voy a hacer es entrar con la aguja de abajo hacia arriba, a ver si se alcanza a ver ahí. Ahí, y por ese mismo agujerito vamos a pasar el hilo hacia abajo. Ahí está, para que nos quede así redondito. Y vamos a repetir otra pieza igual. Yo acá tengo la otra pieza. Ahora nos quedaría unir todas las piezas y hacerle el bordado. Lo que yo hice para coser los ojitos fue dejar el cambio de color hacia el costado, ¿sí? Bien ahí donde tenemos que cerrar, vamos a dejar el cambio de color y este sería el frente. Ahora lo que yo voy a hacer es posicionar estos circulitos, dejando en la parte de arriba una vuelta, ahí como pueden ver, y en la parte de abajo 2 vueltitas. Lo ponen así bien en el medio y ahora lo que voy a hacer primero es hacerle las liñitas y después ya lo vamos a coser. Para las líneas vamos a pasar hilo negro en la aguja y voy a entrar acá del borde, voy a dejar una vuelta, ahí, no sé por qué no enfoca el hilo blanco, ahí está. Entonces vamos a pasar y voy a dejar en la parte de atrás un pedacito de hilo así. Y ahora vamos a entrar así en diagonal, dejando acá también una vuelta. Pasamos. Algo así nos va a quedar. Y de este lado también vamos a dejar un pedacito de hilo. Si no tienen silicona pueden atar los dos hilitos y no hay ningún problema. Y si no le ponen un poquito de silicona acá atrás, que es lo que yo voy a hacer. Corto ahí el exceso de hilo y le ponemos silicona. Ahí está. Aparte con la silicona ya lo podemos posicionar en el cuerpito y queda agarradito para poder coserlo mejor. Pero como les digo, si no la tienen no pasa nada. Entonces lo que vamos a hacer es ponerla a la distancia que les había dicho y que la liñita nos quede así en diagonal apuntando hacia abajo. Ahí, algo así. Voy a medir con el otro ojito para que después entren los dos bien. Ahí está. Y ahí con la silicona esto va a quedar pegadito, pero no va a quedar bien fijo. Solamente va a quedar ahí sostenido por un ratito hasta que lo cosa. Voy a hacer lo mismo con el otro ojito y volvemos para coserlo.
Ahí está. Y el otro ojito lo vamos a ubicar en dirección contraria al otro, ¿sí? Ahora vamos a ir cosiendo todo alrededor. Ya pasé la hebra en la aguja y ahora vamos a ir cosiendo. Voy a ir tomando un puntito del cuerpo, ahí. Y voy a entrar acá de abajo hacia arriba por el punto. Ahí. Esto háganlo con paciencia para que quede bien prolijito, porque los detalles son muy importantes. Y ahora vamos a entrar en el punto que sigue de arriba hacia abajo, ¿sí? Y ahí vamos a tomar un puntito del cuerpo. Ahí está, ahora de abajo hacia arriba. Y ahora de arriba hacia abajo por el otro punto. Y recién ahí vamos a tomar una hebrita del cuerpo para coser. Ahí está. Ahora vamos al que sigue, de abajo hacia arriba. Vamos ajustando bien ahí. Ahora de arriba hacia abajo. Y así nos va quedando el ojito. Y de la misma manera vamos a coser el otro. Una vez que ya terminamos de coser todo alrededor, pasamos el hilo hacia adentro. Acá acomodo bien para que no nos quede chueco el ojito. Ahí está. Entonces pasamos el hilo hacia adentro y vamos a hacer un nudito. Acá adentro hay varios sobrantes de hilo que fueron quedando. Entonces ahí voy a doblar así y voy a hacer un nudito. Ahí está, y vamos a cortar el hilo. Eso va a quedar hacia adentro y no molesta. Ahí está, ahora nos faltaría hacerle el piquito, que yo se lo hago bordado, también lo pueden tejer como ustedes deseen. Le voy a hacer yo en color amarillo el pico. Entonces pasé acá el hilo en la aguja, vamos a entrar ahí.
Viene acá una fila antes de donde termina el ojito, por la parte de adentro, digamos. Ahí. Voy a entrar. Ese hilito lo vamos a dejar ahí adentro un poco largo. Y ahora me voy a ir 2 vueltitas hacia abajo, ¿sí? Y voy a entrar acá al costado para el otro ojito. Ahí está. Pasamos. Y ahora vuelvo a entrar en el medio. Y ahora vamos a ir rellenando igual que como lo hice en los otros. Vamos a ir pasando así de abajo hacia arriba varias veces hasta formarle el piquito. Ahí está. Ahora pasamos acá. Volvemos a pasar de este lado. Y así hasta que a ustedes les quede como ustedes gusten. Yo les voy a pasar algunas veces más. Y ya después vamos a perder el hilito de la misma forma que lo hicimos con los ojos. Así me quedó el piquito. Ahora vamos a rellenar el cuerpo. Así ya lo podemos cerrar. Yo acá tengo mi relleno. Vamos a ir poniendo. Ahí está. El relleno es como ustedes quieran. Si le quieren poner bastante, si lo quieren dejar más flaquito, lo pueden hacer. Ahí está, vamos acomodando bien. Una vez que terminamos de rellenar, vamos a pasar la hebrita del cuerpo por la aguja para ir cerrando, ¿sí? Vamos a doblar así acá. Y voy a pasar acá en la esquina, atravesando este punto y el otro. Bien, el de ahí de la esquina que se está queriendo esconder. Ahí está. Y pasamos. Ajustamos bien. Ahora vamos al que sigue y al que sigue de enfrente. Ajustamos bien. Si lo ponen así junto es más fácil porque ya lo van pasando así de una. Vamos ajustando. Y acá cuando llegan al medio, si ustedes le van a poner llaverito, ya se lo pueden coser. Ahí más o menos sería el medio. Y voy a agarrar el llaverito. Acá está. Lo vamos a pasar. Esto es si ustedes le van a poner llaverito, porque es más fácil. Y por los mismos puntos donde había pasado voy a volver a pasar. Ahí para enganchar el llaverito. Ajustamos bien. Que no quede flojo el hilo. Vuelvo a pasar por el llaverito. Y vuelvo a pasar acá por los mismos puntos, ¿sí? Ahí está. Ajustamos bien, bien, bien para que quede bien fijo el llavero. Y ahora sí seguimos cerrando, como lo veníamos haciendo. Ahí está. Y acá me queda el último puntito ahí en la esquina. Ahora voy a hacer un nudito para asegurar ahí. Ya después podemos esconder y perder la hebra. Ahí. Voy a meter por acá, por el puntito este. Ahí está. Y vamos a perder la hebra hacia adentro del cuerpito. Pasamos, acomodamos bien todos los hilos. Acá se hizo un nudo, ahí está. Y ahora sí ya podemos cortar la hebra. Miren qué lindo que va quedando. Ahora le voy a hacer las mejillitas con color rosa, como tienen acá.
Y para eso vamos a pasar un pedazo de hilo rosa. Voy a entrar por un costadito y me voy a ir una línea abajo de los ojos, ¿sí? Y voy a tomar 2 puntitos. Esto es opcional, si quieren lo hacen, y si no lo dejan así, que también queda muy lindo. Pasamos por los 2 puntos, ahí está, y volvemos a pasar. Ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Por la misma línea, fíjense, que no le vaya a quedar chueco. Ahí está. Casi me sale un poco de relleno. Ahí. Y vamos a hacer lo mismo de este lado. No sé cómo quedará con esta combinación las mejillas, porque como ya tiene color rosa, pero no importa, lo vamos a hacer igual. Voy a salir por donde había entrado. ¿Ven? Ahí quedó la otra mejillita. Acomodamos bien el tejido. Ahí está. Y ahora voy a hacer acá un nudito, como hacemos siempre para esconder las hebras. Ahí está. Voy a cortar. Y con la aguja de crochet vamos a esconder los hilos hacia adentro. Enganchamos y nos llevamos los hilitos. Ahí está. Y así nos quedó con mejillas. Ahora lo último que nos falta hacerle es coser las alitas. Ya pasé la hebra en la aguja y las alitas nos habían quedado así. Este hilo que quedó en el medio lo vamos a pasar por un puntito de acá más a la esquina. A ver. Ahí. Para coser y que nos quede derecho. Entonces que nos quede ahí en la esquinita y vamos a coserlo acá en el costado. Vamos a ir una línea arriba de donde está la mejilla, ahí en el puntito que está en el borde, digamos, de la mejilla, pero una línea más arriba. Entonces vamos a tomar ahí, pasamos, ahora vamos a enganchar un hilito de la alita, pasamos por el punto que sigue del cuerpo, ajustamos bien y pasamos por el alita otra vez. Por el puntito ese que está ahí, que no lo puedo enganchar. Ahí está. Y vamos a tomar un puntito del cuerpo. Ahora volvemos a enganchar el mismo puntito que habíamos tomado en el ala. Y vamos a hacer un nudo. Ajustamos bien. Paso por ahí. Uy, enganché acá el llavero. Ahí está. Hacemos un nudito y ya podemos perder la hebra. Y lo mismo vamos a hacer con el otro alita. Ya le cosí la otra alita, así quedó. Espero que les guste. La verdad que quedó muy linda la combinación. Queda muy delicadito. Y se los recomiendo mucho para vender, para un regalito. Están muy fácil de realizar, gastan muy poco material. Lo pueden hacer con los que les sobra de hilo. Si les gustó el video, no olviden dejarme un me gusta, un comentario. Y los que no están suscritos, los invito a suscribirse al canal. Espero que se encuentren bien, les mando un beso y nos vemos en un próximo video. Chao.